¿Me puede facilitar, por favor, su nombre completo y cargo de referencia, por favor? Sí, Alicia, con gusto. Yo soy el general en retiro, Eduardo León Trawitz. Bueno, como es del conocimiento público y recordarán, hace aproximadamente 5 años y 4 meses, en la conferencia matutina del señor presidente de la República, se me acusó de estar siendo investigado por el robo de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos. En aquella época, desafortunadamente, hubo una crisis de desabasto de gasolina en todo el país, en donde millones de mexicanos descontentos esperaban que se regularizara el sistema de abasto de gasolina, ¿no? Okay. En aquella época, pues el señor presidente comentó que esta crisis se debió a una guerra contra el huachicol y que el motivo por el cual había un desabasto de gasolina era debido a que Petróleos Mexicanos había cerrado el sistema de ductos a nivel nacional para evitar que las bandas criminales perforaran los ductos y obtuvieran el hidrocarburo robado a través de las tomas clandestinas. Para caer en tiempo, ¿nos puede dar cronológicamente cómo sucedieron todos estos hechos en estos 5 años, 4 meses? ¿Cuál fue el orden de todas estas acusaciones y procesos? Bueno, esta es la principal acusación que lamentablemente la hizo el propio comandante supremo de las Fuerzas Armadas en mi contra. No había prueba, no había evidencia de ello. Yo no estaba sujeto a una investigación en ese instante y la prueba pues son los mismos documentos que me acusan. La otra prueba es que el general Homero Mendoza, jefe de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, unos días después confirmó que yo no estaba siendo investigado por ningún delito. Sin embargo, pues había sido suspendida mi comisión en Panamá como agregado militar y yo me presentaba ante la Secretaría de Defensa Nacional pues para estar a las órdenes de la autoridad correspondiente. Días después nos enteramos a través de mis abogados de que el gobierno me acusaba formalmente de robo de hidrocarburos. Yo me presenté a una audiencia inicial ante el juez de control junto con otros coimputados y desafortunadamente ese día el fiscal a cargo solicitó a la juez modificar y posponer una fecha del juicio. ¿Por qué? No tengo claro por qué lo solicitó. Sin embargo, mis abogados me alertaron que se avecinaba pues una persecución más grande en mi contra. Me querían involucrar dentro de la delincuencia organizada junto con mis compañeros para constituir esta actividad ilícita. Cosa que sucedió. Desafortunadamente, esta carpeta de investigación que ya había sido otorgada a un juez de control en la Ciudad de México fue trasladada a otro juez de control en el Estado de México, en el Altiplano. Este juez de control, de nombre Seferín, fue el que giró órdenes de aprehensión en contra mía y de otros colaboradores, quienes hasta el día de hoy llevan 5 años en prisión preventiva sin juicio ni sentencia, debido a que este juez no consideró nuestros argumentos en defensa y ellos desafortunadamente siguen en prisión. ¿Cuántas personas están involucradas en este hecho? Tengo entendido que somos 6, no he tenido vista mi carpeta de investigación porque tuve que venirme a Canadá solicitando un refugio en virtud de la criminal embestida que hay en nuestra contra y pues decidí por dignidad y por amor a mi familia llevar mi defensa en libertad. ¿Cuándo llegó aquí a Canadá y por qué Canadá? Yo llegué a Canadá en el mes de mayo. Solicité inmediatamente el refugio que me fue autorizado en el mes de julio y vine a Canadá porque mi hija mayor aquí ya había iniciado un proceso migratorio para obtener la residencia permanente y es quien me ha apoyado todo este tiempo en el tema, sobre todo de mi bail, de la fianza que me solicitó el gobierno y la autoridad canadiense para llevar mi juicio en libertad. ¿Fueron los $20,000? Sí, $20,000. Ella también firmó como custodio. Ella es quien está dando su palabra como garante de que yo voy a respetar las restricciones que el juez impuso. O sea, aquí le aprobaron llevar su proceso en libertad pagando esa fianza de los $20,000. Bueno, la fianza es una parte, pero yo porto un brazalete electrónico
Soy monitoreado 24 horas al día por el centro de monitoreo. Tengo que hablar con un supervisor del bail 2 veces por semana. Tengo que estar en mi casa desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana todos los días. Okay. ¿Hay datos de prueba que confirman que usted tuvo un convenio entre Petróleos Mexicanos y estas actividades relacionadas al huachicol? Pruebas no hay contundentes, Alicia. Las únicas pruebas que está aportando la Fiscalía de México en mi contra son las acusaciones de algunos extrabajadores que dicen que los obligaba a romper y a desactivar válvulas ilegales y que eso no estaba en el protocolo de Petróleos Mexicanos y que no era su responsabilidad romper y desactivar válvulas ilegales. Entonces, en el documento que te he mostrado, tú sabes, ahí se está acusando a mi persona de delincuencia organizada con el objeto de robar hidrocarburos. Estas acusaciones no han sido demostradas de manera contundente ante la Corte aquí en Canadá. Las pruebas que yo puse para que se desestimaran estas acusaciones, para la juez no fue suficiente, sin embargo no dice que es contundente la acusación de México, de tal suerte que a mí no me están juzgando aquí en Canadá por robo de combustible y delincuencia organizada, porque no hay pruebas. Sin embargo, lo que considera Canadá y las autoridades aquí en Canadá es que se demuestra con los dichos de la Fiscalía de México que yo no seguí un protocolo autorizado por la empresa y que impuse otro protocolo que, según el informe, permitía la reutilización de esas válvulas y que este protocolo les ordenaba a estos extrabajadores o trabajadores, no sé si sigan ahí, no denunciar las válvulas. Para que todos podamos entender un poquito más claro acerca de eso que usted ya me contó anteriormente, de lo que le acusan, ¿cómo fue que sucedió? Mira, en el 2017, Alicia, uno de los trabajadores que llevaba a cabo este protocolo, el Plan Casamata, para romper y desactivar válvulas ilegales y evitar el robo de la empresa, levantó una denuncia penal en mi contra, acusando de que se le obligaba a romper y desactivar estas válvulas ilegales y que no era su trabajo, que no se le daba el equipo técnico correspondiente y que eran otras áreas de Pemex quienes eran facultadas para este fin. Al explicarle al fiscal en aquella época cuál era el espíritu de romper y desactivar estas válvulas ilegales, pues comprendieron perfectamente bien de que era un trabajo que ellos podían hacer, estaba dentro de mis facultades como subdirector, evitar el robo de hidrocarburos. Y le dijeron a este trabajador que fuera a poner una denuncia laboral. Okay. Este expediente fue archivado en aquel momento. Cuando el presidente López Obrador dijo que me estaban investigando el 8 de enero del 2019 por robo de combustible, no había ninguna carpeta de investigación abierta en mi contra. No había ninguna denuncia en mi contra. Sin embargo, el fiscal ordena que se abra esta carpeta y la retoman con este testigo y otros más. Obviamente estos testigos repiten lo que han dicho siempre, que a ellos se les obligaba a romper y a destruir válvulas. O sea, es un tema a veces de sentido común, ¿no? Alejandro Domínguez ayer en una entrevista me dijo, pues, ¿qué no era su trabajo evitar el robo? Sí. Lamentablemente cuando yo veo con el tiempo que se me está acusando por un trabajo que tenía el objeto de evitar el robo de Petróleos Mexicanos, es un tema de sentido común, pero pues quien lo dijo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que yo era responsable del robo del pasado, pues todos fuimos víctimas. Yo, como chivo expiatorio, mis compañeros, pero también ustedes, los medios de comunicación, que gritaron a todo el mundo esta acusación, difamando, desprestigiando a un general del ejército. No había pruebas, ¿no? La persecución política en mi contra llegó, pues obviamente hasta mi familia, ¿no? La preocupación, la angustia, el miedo. Nos congelaron las cuentas. Este delito que se le acusa de robo de hidrocarburos y extracción ilícita, usted se declara inocente, usted
reprueba todas esas acusaciones que le han hecho hasta el momento. Es correcto, Alicia. Totalmente inocente. No había yo dicho nada en el pasado porque yo supuse y sigo suponiendo que al presidente lo engañaron. Entonces yo esperaba que esto se aclarara. Sin embargo, ahora que vemos que hay una denuncia en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, y el Consejo de la Judicatura está investigando esta corrupción en el proceso de judicialización de algunos casos, ahí sale mi nombre. En esa investigación que están haciendo sale mi nombre. Por eso he decidido dar testimonio y evidencia de que efectivamente se pervirtió al sistema judicial para favorecer los intereses de una cúpula política y de servidores públicos ignorantes que le han mentido al señor presidente. La secretaria de Energía en aquel entonces, Rocío Nale, y el candidato a ser director de Petróleos Mexicanos, Oropesa, se negaron a comprar la gasolina. Y está documentado. Mario Maldonado, repito, ha sacado ese artículo con la nota que dio el director Carlos Treviño, que después lo involucraron con el caso de Brecht y está siendo acusado indebidamente, creo yo. Okay. ¿Por qué? Porque los denunció anticipadamente. El desabasto de enero del 2019 se había anticipado con esta noticia. Te comenté hace ratito, fue una audiencia intermedia en la cual yo tenía el derecho de presentar pruebas de mi inocencia. No fueron a juicio y a criterio de la juez suficientes, por eso ella tomó la decisión de que se iniciara mi juicio de extradición. Esta sentencia la vamos a apelar en unos días. ¿La próxima semana me comentó? Sí, la vamos a apelar y eso me dará la oportunidad de iniciar este juicio en el que ahora sí podré mostrar todas las evidencias, las fotografías que tengo de cómo se desactivaban y se rompían estas tomas ilegales que ya no se podían reutilizar. ¿Por qué lo hicimos? Hay peritos certificados, ingenieros mecánicos, especialistas que avalan que esta destrucción de las válvulas impide al 100% que alguien más se conecte y robe, ¿no? Está pues toda esta historia de 5 años de mentiras, ¿no?, de muchos servidores públicos que hoy lamentablemente pues está siendo evidenciado y pues la desilusión y la tristeza de millones de mexicanos y hablo por mí como general de la República que tuve la esperanza de que este gobierno pues realmente hiciera un cambio y creo que fue peor. ¿Algo más que quisiera usted decir al respecto de todo este tema? No, pues yo le solicito a la Suprema Corte de Justicia que si llegan a enterarse de esta entrevista, yo estoy dispuesto a denunciar y a atestiguar de todas las violaciones que ha habido en mi proceso, ponerlas en la mesa y ser un testigo más de estos abusos del poder, ¿no?, en la época de Saldívar. Ok, perfecto. Gracias. Gracias a ti, Alicia.